En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. Hoy, domingo 19 de junio del año 2022, domingo 12 del tiempo ordinario. El color litúrgico es verde y las oraciones son propias de la celebración. Las lecturas corresponden al ciclo C. La antífona de entrada nos dice: el Señor es la fuerza de su pueblo, defensa y salvación para su ungido. Sálvanos, Señor, vela por nosotros y guíanos siempre. De la primera lectura la tomamos del profeta Zacarías, capítulo 12, versículos del 10 al 11 y capítulo 13, versículo 1. Esto dice el Señor: derramaré sobre la descendencia de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de piedad y de compasión, y ellos volverán sus ojos hacia mí, a quien traspasaron con la lanza. Harán duelo, como se hace duelo por el hijo único, y llorarán por él amargamente, como se llora por la muerte del primogénito. En ese día será grande el llanto en Jerusalén, como el llanto en la aldea de Hadad Rimón, en el valle de Megiddo. En aquel día brotará una fuente para la casa de David y los habitantes de Jerusalén, que los purificará de sus pecados e inmundicias. Palabra de Dios. Zacarías, que lo acabamos de ver precisamente el día de ayer, en cómo es que dan muerte a este profeta. Sin embargo, en la escritura que él hace, en la profecía que él hace en los tiempos, habla del crucificado. Habla del que irán a traspasar con la lanza. Obviamente está haciendo esa referencia de Jesucristo. Y también está haciendo esa gran referencia de, como dice, van a llorar y van a hacer un duelo tan grande como cuando se muere el primogénito, como cuando se llora amargamente por el hijo único. Y efectivamente, es el hijo primogénito de Dios. Es el hijo único que fue enviado a nosotros para darnos la salvación a través de las acciones del camino de la palabra. Pero también habla de que en aquel día va a brotar una fuente en la casa de David y los habitantes de Jerusalén, que los purificará de sus pecados e inmundicias. ¿Qué es lo que va a brotar? Va a brotar la fe en el traspasado. Va a brotar la fe en aquel que el pueblo decide rechazar, pero que también decide aceptar. Esa fuente que va a nacer ahí es la fuente de la palabra, la fuente del Evangelio, que más adelante se irá a convertir en la fuerza del Espíritu Santo. Pero mientras llegue el Espíritu Santo, está la fuerza de la palabra del traspasado convirtiendo, haciendo más seguidores y mostrando más el camino hacia Dios. De la segunda lectura la tomamos de la carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 3, versículos del 26 al 29. Todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, pues cuantos han sido incorporados a Cristo por medio del bautismo, se han revestido de Cristo. Ya no existe diferencia entre judío y no judío,
entre esclavos y libres, entre varón y mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo. Y si ustedes son de Cristo, son también descendientes de Abraham, y la herencia que Dios les prometió les corresponde a ustedes. Palabra de Dios. ¿Qué es lo que hace Pablo en esta carta a los Gálatas? Primeramente habla de la incorporación que vamos a tener por medio de la fe hacia Jesucristo. ¿Y dónde nace o de dónde proviene esa fe y ese seguimiento? Proviene del bautismo. El bautismo, que es lo que hace o qué es lo que nos lleva a esa conversión. El reconocer las fallas que hemos tenido y el reconocer que necesitamos regresar al Padre. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? A partir del bautismo ya no tenemos diferencias. Todos somos hermanos. Todos somos herederos de la promesa de Dios para Abraham. Aquella tierra prometida. Aquel lugar que emana leche y miel. Esa herencia que fue prometida por Dios, también nosotros somos herederos por la fe. Y la acción visible de nuestra fe es el bautismo y la profesión propiamente de nuestra fe. Del Evangelio tenemos al evangelista Lucas, capítulo 9, versículos del 18 al 24. Un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar, les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Y él les dijo: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Respondió Pedro: el Mesías de Dios. Él les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. Después les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Luego, dirigiéndose a la multitud, les dijo: si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Pues el que quiere conservarla para sí mismo su vida, la perderá, pero el que la pierde por mi causa, ese la encontrará. Palabra del Señor. El Evangelio se está refiriendo propiamente en estas tres secciones. Primero, pregunta Jesús acerca de cómo lo identifican los demás. Inmediatamente lo identifican con un profeta. ¿Sí? Incluso con Juan el Bautista, que acababa de ser decapitado. Pero lo confunden con un profeta. Y con un profeta de poder, porque ahí dicen: unos creen que eres Elías. Después les pregunta: ¿y ustedes, discípulos, acompañantes, apóstoles, futuros apóstoles, quién dicen que soy yo? El único que responde, o al menos así lo manifiesta Lucas, es Pedro, en el que le dice: tú eres el Mesías de Dios, eres el enviado de Dios, eres el prometido de Dios. ¿Qué es lo que le contesta a Jesús? Guarden silencio. Porque primero tienen que pasar una serie de situaciones, como es el hecho de que tiene que sufrir el rechazo de los sacerdotes, de los escribas y de todo lo que hay ahí. Y les anuncia la muerte, pero también les anuncia la resurrección.
Este anuncio que Jesús les está haciendo al momento de la pregunta es básico, porque si ellos hubieran contestado con una fe verdadera de acerca de quién es Jesús para ellos, hubieran entendido estas palabras y hubieran sabido que conforme se iban dando los acontecimientos, en su mente debía estar sonando estas palabras de Jesús. Es necesario que me rechacen. ¿Y qué es lo que sigue? Tendré que morir, pero al tercer día estaré con ustedes otra vez. Sin embargo, ya conocemos que la historia no es así. Ya vemos que ellos no ponían atención a estos detalles. Simplemente se dejaban llevar por el ritmo diario de Jesucristo, en sus andanzas, en sus pláticas, en sus milagros. No había esa atención. Por eso aquí habría que preguntarnos estas dos preguntas. Primero, ¿qué es Jesucristo para los demás? ¿Cómo vemos nosotros que los demás identifican a Jesucristo? Y luego la pregunta hacia nosotros. ¿Y para ti, quién es Jesús? ¿Le pones atención a sus palabras? ¿Pones atención en sus gestos? ¿Pones atención en su evangelio? Esas son las preguntas básicas que nosotros deberíamos de estarnos haciendo todos los días. Por eso aquí Lucas después hace esta anotación en donde dice, toma tu cruz de cada día y sígueme. Para que conserves la vida tienes que darla. Y la tienes que dar en mi nombre. Porque si no conservas mi palabra, entonces te estás entregando a otras cosas que no son la palabra que yo te estoy trayendo. Por eso, hermanos, estas dos preguntas básicas para ustedes, ¿quién es Jesús? ¿Y cómo identifican los demás a Jesús? De la oración colecta, hoy, domingo 19 de junio del año 2022, domingo 12 del tiempo ordinario. El color litúrgico es verde y las lecturas corresponden al ciclo C. Señor, concédenos vivir siempre en el amor y respeto a tu santo nombre, ya que jamás dejarás de proteger a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga.